Listo, ok. Para la creación, vamos a crearnos el modelo de base de datos. Sí, entonces, ustedes han seleccionado crearnos del modelo de lo que es de la gestión, el modelo de fichas médicas, ¿verdad? Ya, vamos a crearnos de ahí. Ustedes ingresan, vamos a crearnos lo que es nuestro modelo conceptual, el conceptual data model, el diagrama conceptual, y comenzamos, ¿verdad? Ya. Tenemos nuestra parte del lienzo, que es toda esta sección grande, donde vamos a ir pegando los diferentes objetos que van a formar parte de nuestro modelo. Aquí tenemos la parte de lo que son las entidades. Hacemos un clic y luego vamos pintando en el lienzo. Dibujemos unas 5 o 6 entidades. Primerito. Vamos a comenzar haciendo lo siguiente. Lo primerito que vamos a tener nosotros van a ser las unidades de salud. ¿Sí? Las unidades de salud. Aquí en la unidad de salud podemos guardar, por ejemplo, no sé, se me ocurre un policlínico, un consultorio médico, un hospital, lo que nosotros queramos. Dentro de los atributos vamos a tener nosotros la creación de nuestros diferentes campos donde vamos a guardar la información. Toda tabla o toda entidad, por definición, debe tener una clave primaria. Para comenzar, vamos a ponerle un prefijo. Sí, vamos a ponerle un prefijo. Este va a ser la unidad de salud, clave. ¿Sí? Y vamos a definirle como tipo entero. Listo. Este va a ser mandatoria y va a ser clave primaria. ¿Sí? Lo siguiente que vamos a tener va a ser la unidad de salud, descripción. Aquí nosotros vamos a definirle que el tipo de dato va a ser variable de caracteres y podría ser tranquilamente de unas 100 posiciones. ¿Sí? Vamos a definir nosotros lo que va a ser el RUC, la unidad de salud, el RUC, y este viene a ser variable de caracteres de 13 posiciones. Vamos a definir la dirección de la unidad de salud. ¿Sí? La dirección de la unidad de salud va a estar compuesto de unos 500 caracteres. Tenemos de igual manera el número telefónico de la unidad de salud. Este va a ser de 20 posiciones. Tenemos lo que va a ser el fax de la unidad de salud. ¿Sí? El fax. Este viene a ser de igual manera de 20 posiciones. ¿Sí? Ya para comenzar, damos un aceptar y ya tenemos nuestra entidad de la unidad de salud. ¿Sí? Posteriormente a esto, ¿qué vamos a definir? Vamos a definir que dentro de la unidad de salud tenemos todos los empleados. ¿Sí? Los empleados vienen a constituirse en los doctores, las enfermeras, los laboratoristas, el encargado de bodegas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el siguiente que vamos a definir viene a ser ¿qué cosa? El empleado. Sí, el empleado. Aquí vamos a poner lo siguiente. Como atributos, el código del empleado. O la clave, mejor dicho, para manejar un solo concepto. La clave. La clave de igual manera va a ser entera. Clave primaria
y a su vez tiene que ser mandatoria. Lo siguiente que vamos a definir va a ser el apellido. Sí, el apellido. Pero vamos a definir de la siguiente manera. Por definición, por el tipo de negocio donde vamos a trabajar, le vamos a definir como el primer apellido. Por el tipo de negocio, el primer apellido. Dentro del primer apellido vamos a ponerle de variables y viene a ser de unas 50 posiciones. Después de esto vamos a definir el segundo apellido. Ya, el segundo apellido. Y este de igual manera viene a ser de 50 posiciones. Vamos a definir el primer nombre. El primer nombre que viene a ser 50 caracteres. Definamos el segundo nombre. De igual manera, de 50 posiciones. Algo que es importantísimo definir aquí: la fecha de nacimiento. Este viene a ser tipo date. Algo más. ¿Qué definimos? Ya listo, vamos a definir. Pero no le vamos a llamar cédula. De eso le vamos a llamar el DNI, que es el Documento Nacional de Identificación. Sí. Vamos a definirle de unas 20 posiciones. Aquí vamos a guardar lo que son cédulas y pasaportes. RUC no es cierto, porque un empleado no va a ir a registrarse con el RUC. Sí, ya. Vamos a guardar el identificador del DNI. ¿Verdad? Identificador DNI. Y a este de aquí yo le puedo decir que voy a poner como el carácter de 1. Sí. Otra cosa que yo voy a definir, por ejemplo, la primera pregunta que les hago a ustedes: ¿qué defino aquí? ¿Sexo o género? Género, ¿no es cierto? A ver. Género, masculino, femenino. A ver, no, me equivoco. Sexo, masculino, femenino. Género, hombre, mujer. Esta es la diferencia. Sí. El sexo viene a ser lo que una persona nace. Masculino, femenino. Género es la tendencia sexual. Sí, y esto es importante definir. En este tipo de negocio es importante definir el género, no el sexo. Sí, porque puede darse el caso de que venga una persona y diga: yo soy sexo femenino, o soy género femenino, soy sexo femenino, ¿cierto? Y hacen todo el tratamiento como si fuera una mujer, y resulta que ha sido un hombre. Entonces eso ahí puede ocasionar gravísimos problemas, ¿verdad? Puede ocasionar gravísimos problemas. Entonces es importante definir qué es lo que queremos hacer. Sexo o género. Sexo masculino femenino. Sexo masculino femenino. Género hombre mujer. O varón mujer. ¿Sí? Tenemos que tener muy clara esa parte de ahí, ¿no? Ya. Entonces vamos a definir aquí el sexo. Y este va a ser carácter de 1. Y así puedo comenzar a definir lo demás. Aceptar. Y ya tengo definido mi empleado. Sí.
¿Qué es lo que yo voy a decir acá? A ver, en una unidad de salud existen o trabajan muchos empleados. Y un empleado como tal trabaja en una sola unidad de salud. Entonces, cojo la parte de relaciones y de unidad de salud jalo, arrastro y suelto en empleado. Sí. Y yo tengo que ver cuál es el tipo de relación, es decir, la cardinalidad. Para poder observar la cardinalidad, yo hago un doble clic sobre la flechita, sobre la relación. Y aquí yo puedo observar la cardinalidad. Y veo que tengo una relación de 1 a muchos. Sí, la relación de 1 a muchos, ¿verdad? Esto significa que está bien. ¿Esto qué me daría a entender? Que la clave de unidad de salud va a bajar a la clave de empleados. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Otra cosa que vamos a formar va a ser el paciente. Sí, ya. Y aquí lo primerito, a ver. Si ustedes quieren formar la unidad de salud, deben seguir ciertas normativas. Para cuando ustedes quieren trabajar con la parte de pacientes, deben seguir un estándar internacional, un estándar que regula la forma como se van a mandar los mensajes, pero a niveles de unidad de salud. Esa normativa se denomina el protocolo, el formato, el estándar HL7. Sí, el estándar HL7, así es como se denomina. Vean, del HL7 ustedes tienen que hacer el levantamiento de requerimientos para saber qué información necesitamos tener de los pacientes. Ya ven, entonces no es nomás decir, a ver, yo soy paciente, ¿qué nomás necesitaré? Sí, entonces, si estamos trabajando en la unidad de salud, tenemos que adaptarnos a ciertas normativas. ¿Quién pone las normativas? El Ministerio de Salud, para todos los centros médicos, ¿verdad? Y el centro médico o el centro médico que se acople, o que mejor dicho, que debe acoplarse al Ministerio de Salud, sigue la normativa HL7. De ahí tenía que haber sacado la información. ¿Sacaron de ese lado? No, ahí está, ya ven. Todo les iba perdonando. Sabía cuándo me les iban a pagar. Ya. Entonces veamos qué nomás necesitamos tener en este caso. Entonces voy a formar el paciente. Los atributos. En primer lugar, a ver, necesitamos el paciente con la clave. Esto de igual manera tiene que ser un integer. Primario y mandatorio. Después, paciente, primer apellido. A ver, aquí viene la segunda pregunta. ¿Por qué primer apellido y no apellido paterno? A ver, por parte, a ver, vale. Porque ahora ya cambió la ley y pueden elegir qué apellido va primero, A ver, porque no necesariamente el primer apellido puede ser del papá, puede ser del... También la otra, vean. Fabián. ¿Ah? Padres solteros, ¿no es cierto? Sí. Ahora, por ejemplo, ya no se tome en cuenta para ese tipo de negocio la descripción apellido paterno, apellido materno, ya no. Sí. Dentro de la normativa le dice, tiene que ser primer apellido, segundo apellido, primer nombre, segundo nombre. Entonces, esa idea, en este tipo de negocio, si usted va y le dice, le quiero poner apellido paterno, apellido materno, negado. La ley ya no le dice que debe manejarse así. Y dentro de la parte de sistemas, es conveniente ya no manejar apellidos paternos y apellidos maternos, sino manejar primero de apellidos, segundo de apellidos. ¿Sí? Entonces, si en algún momento ustedes van a defender la tesis y ponen ahí primer apellido y les preguntan a ustedes, señorita está mal, señor está mal, porque eso es apellido paterno, ya saben de dónde deben sacar la respuesta. De aquí ya les voy preparando para la defensa, para que no les molesten en esas cositas y ustedes les sorprendan al jurado. ¿Sí? Ya ven. Ya. Listo. Entonces, variable de caracteres 50. Perfecto. Vamos otro más. Necesitamos el segundo apellido.
PAC. Segundo apellido. Este va a ser de 50 caracteres de igual manera. Vamos a poner primer nombre. ...50 caracteres. Segundo nombre. Que viene a ser de 50 caracteres. El género. El género. Char de 1. Sí. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí que necesitamos poner en algunos casos, a ver, vamos poniendo lo más facilito, lo más común, el DNI. Ya, lo más común, el DNI. En el caso de que las personas tengan cédula de identidad. ¿No es cierto? Ahora, aquí vienen ciertas normativas. La ley le dice, o mejor dicho, a ver, en un centro de salud, ¿quiénes no deberían tener cédula de identidad? Mentira, negado. Los recién nacidos. No, negado. Sí. ¿Qué es lo que dice ahora la nueva ley? En un centro de salud debe haber una oficina de registro civil, de tal manera que apenas nazca la persona, se le debe de inscribir al recién nacido con el certificado de nacido vivo, para que le entreguen un número ya de cédula. Y ese número de cédula constituye la historia clínica del recién nacido. Sí, ya. Listo, ahora, pero ¿qué pasa en los centros de salud que no exista oficina del registro civil? Sí, ¿verdad? Ese es el problema. Entonces, cuando no existe eso, la historia clínica se conforma de un algoritmo que ya les voy a dar y que vamos a hacer aquí. Sí, ya ven. De todas las cosas, vamos sacando aquí ciertas cositas y les voy indicando ciertas partes de la ley y ciertas cosas que van a tener o deben de considerar. ¿Estamos? Ya. Entonces, en los recién nacidos puede ser que no tengan la cédula, siempre y cuando en el lugar no existe una oficina del registro civil. Sí, a ver, díganme. ¿De qué no le pude? La costumbre algunas veces. Sexo, ya, muy bien, gracias, ¿no? Vamos con el otro. El PAC, identificador del DNI. Este de aquí va a ser un char de 1. Por ejemplo, sí. PAC. Aquí vamos a poner la fecha de nacimiento. Yo estoy dejando en el modelo ciertos huecos para que luego podamos irles llenando. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder hacerlo de ejercicio. Sí, estoy dejando ciertos huequitos, ¿verdad? Ya. Con esto podríamos determinar. Pero no es solamente eso lo que debemos llenar. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos tener más datos del paciente, yo debería considerar, ejemplo, la religión. El estándar HL7 me exige que yo debo llenar la religión, ¿sí? Grupo cultural, ¿sí? ¿Verdad? Debo llenar la raza, debo llenar la instrucción o su equivalente, ¿sí? O la forma más común como se le conoce a su educación. En el caso de las mujeres se deben de considerar cuántos embarazos han tenido, cuántos embarazos, o mejor dicho, cuántos niños nacieron vivos y luego murieron, cuántos niños nacieron muertos, aunque es un poco medio
medio ilógico, ¿no? Pero es cuántos niños nacieron muertos. Es decir, aquí viene una pequeña discusión. El niño nace vivo y luego muere cuando por lo menos da un llanto. Es decir, lloró y luego murió. Eso es un vivo que luego está muerto. El que nació muerto es cuando realmente sale de la barriga de la mujer y ya sale muerto. A ese de ahí se le conoce como el producto, no se le conoce como el recién nacido, se le conoce como el producto del embarazo. Sí. De igual manera, ¿cuánto es el producto del embarazo? Si es simple, doble, triple, cuádruple o más. Ese es el producto del embarazo. Si no se les considera como los niños recién nacidos, son los productos. ¿Sí? Ya. Se requiere también saber qué tipo de embarazo ha tenido. Normal, si ha sido cesárea o ha sido parto normal. ¿Cuántos partos normales ha tenido? Todo ese montón de cosas se les debe de preguntar para llenar una historia clínica normal. ¿Sí? Vamos a sacar ciertas cositas que no les vamos a considerar ahorita, para luego que se nos den el problema, comenzar a corregir el modelo. Sí, pero les voy indicando tantas cosas que tenemos que llenar. Sí, por ejemplo, se le debe llenar la parroquia. Ahora, ustedes dirán, ¿también debo llenar la provincia y el cantón? Sí, pero dentro del modelo, usted tiene que llenar única y exclusivamente la parroquia. Sobre todo si quiere utilizar programación orientada a objetos. Sí. Ya, eso ya les voy a explicar luego, ¿no? Y aquí cambian algunas cositas. Pero bien, eso es lo que tenemos que llenar. Ya. El paciente, como tal, por ejemplo, si el paciente pertenece a una unidad de salud, muy bien, no hay problema. Pero ¿qué tal si el paciente pertenece al IES? Significa que yo, Jaime Padilla, que soy afiliado al IES, me voy al centro de salud de Cotocollao, ingreso mi número de cédula y automáticamente me debe dar mi dato. ¿Sí o no? Sí. Pero si yo pertenezco al centro, no sé, Axis, yo solamente voy a tener ahí mi historia clínica. Entonces debo considerar eso. Si yo quisiera trabajar a nivel de unidad de salud general, yo debo poner aquí un comodín. Que ese comodín me permite identificar que pertenece a todas las unidades de salud que forman parte de ese grupo o de esa red de unidades de salud. Si yo quiero particularizar, yo solamente le ato a ese paciente a una unidad de salud. ¿Estamos claros? Ya. Entonces, así que vamos a trabajar. Por lo tanto, la relación de unidad de salud viene a ser a paciente, con la única cuestión que en la unidad de salud vamos a poner un comodín para indicar que va a formar parte de una red. ¿Sí? Por ejemplo, los hospitales del Ministerio de Salud Pública. ¿Sí? ¿Verdad? Ahí vamos a trabajar, por ejemplo, el Eugenio Espejo con todas sus unidades. El hospital del IES con todas sus unidades. ¿Sí? Perfecto, ya tenemos. Tenemos la unidad de salud, tenemos del empleado, tenemos del paciente. ¿Sí? ¿Qué más podemos calificar aquí? Historia clínica. ¿Todavía? Ah, ya, la historia clínica, muy bien. A ver. En el paciente vamos a poner la historia clínica. Sí. Paciente va a ser la historia clínica. ¿Sí? Y este va a ser de 20 caracteres. El Ministerio de Salud Pública, ¿qué es lo que determina? Determina que toda unidad de salud que tenga un sistema automatizado en los próximos 5 años deben de realizar el siguiente proceso de migración. Todas las personas deben tener como historia clínica su número de cédula. ¿Sí? Es lo que dice. Por lo tanto, imaginémonos que esto va a migrar un sistema que ya está funcionando en un centro de salud. Por lo tanto, esa historia clínica, yo sé que ahora va a ser el número de cédula. ¿Sí? Pero ¿qué pasaron con las historias clínicas anteriores? Yo debo de guardarla. Entonces, por si acaso, me voy a crear una historia clínica temporal. O anterior, mejor dicho, ya. Una historia clínica anterior. Para guardar el respaldo.
Muy bien, ya está. Ahora, consideremos este caso. Sí. Dentro de este proceso, y ustedes han de haber constatado cuando hicieron el levantamiento de requerimientos, ¿sí? Ustedes van a un centro de salud, a cualquier centro de salud, a un laboratorio, al que sea. Y ustedes cuando van al centro, el primerito que les sale a recibir es el doctor, ¿verdad? Mentira. ¿Quién les sale a recibir? La secretaria, la enfermera, la admisionista, la recepcionista, y ella le recibe a ustedes. ¿Sí o no? No es el doctor. Ya. Pero ¿qué sucede? Digamos que una persona llegue en perfectas condiciones. No en perfectas condiciones, sino llega consciente. ¿Sí? Por ejemplo, fracturado la pierna, o con un dolor estomacal, ¿sí? O dolor de cabeza. Entonces llega y le dice, ¿sabe qué? Me duele, choqué la cabeza. Le dice, ya listo. ¿Tiene historia clínica aquí? Sí. ¿Cómo se llama? O número de historia clínica. Para los datos. Y funcionó, ¿verdad? Ya tenemos. Sí. Eso es cuando un enfermo llega bien. Pero ¿qué tal si el enfermito llega inconsciente? Entonces, por ejemplo, si una persona llega inconsciente, llega a la Vanessa inconsciente, ¿sí? Y nadie le conoce. ¿Quién es? ¿Sí? Pero ¿qué tengo que hacer yo como persona que está recibiendo a un enfermo? Tengo que registrarle. La ley dice que toda persona que vaya a registrarse debe tener una historia clínica. Pero si ahora aquí me dice que la historia clínica tiene que ser la cédula de identidad y la van está inconsciente, le han robado todos los documentos, ¿dónde está el número de cédula? ¿No es cierto? Entonces, ese es el primer caso. Cuando eso ocurre, ya les voy a dar el algoritmo. Sí. Pero ¿qué ocurre cuando ya la Vane recupera el sentido? ¿Sí? Entonces recupera el sentido y lo primero que le voy a decir es, Vane o señorita, nombre y apellidos, me va a dar todos los nombres y apellidos. Número de cédula, ya me da el número de cédula. Y ya tengo la historia clínica. Pero resulta que la Vane, yo ya le di medicación, ya le hice atención, ya le curé, ya le compré cosas. Y todo está generado sobre su historia clínica temporal, digamos. ¿No es cierto? Lo que yo tengo que hacer es reemplazar la historia clínica nueva, la que me piden por ley, con la historia clínica temporal. Pero no la puedo borrar. Entonces no es la historia clínica anterior, es una historia clínica temporal. Entonces necesito aquí 3 tipos de historia clínicas. La historia clínica, la verdadera, la anterior en los casos de migración y la temporal. ¿Sí? Y veamos qué nomás podemos utilizar ahí, veamos para qué nomás le vamos a utilizar. Vea. Ahí está la historia clínica, ya, ahí tenemos el... Perfecto. Ya tenemos la unidad de salud, ya tenemos los empleados, ya tenemos los pacientes. Muy bien. Nos faltan algunas cosas más, eso no importa, eso lo vamos a ir corrigiendo luego. Yo voy dejando huequitos para que luego se den cuenta y comencemos a corregir. Muy bien. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos las de especialidades, ¿no es cierto? Sí, eso ya lo hicimos de levantamiento hace mucho tiempo. Vamos a ponerle aquí la de especialidades. Sí. Muy bien. La especialidad es clave. Este va a ser entero y va a ser mi clave primaria. Aquí también le voy a tener la descripción de la especialidad. La descripción de la especialidad, muy bien. Y este va a ser de unos 50 caracteres. Muy bien, ya está ahí. Sí, aquí le vamos a poner un estado. El estado, perfecto. Y el estado va a ser un carácter de 1. Ya está aquí. Sí. Ya tengo las especialidades. Y generalmente los doctores son los que tienen las especialidades. Entonces cuando el empleado sea doctor, voy a asociar la especialidad y ya le tengo relacionada. ¿Sí? Ya está. ¿Verdad?
Y ahí está la especialidad. Ahí está. ¿Sí? Y ahí está. Vamos a formar una partecita dentro del paciente que se llama la anamnesis. Así se llama, ¿no, Roberto? ¿Qué es eso? No. Estaba dormido. Vamos a formar la anamnesis, ¿sí? ¿Qué es la anamnesis? La anamnesis es todas las... A ver, ¿cómo se puede decir? Todo lo que nosotros tenemos que levantar cuando se hace lo que se denomina una nota de evolución. ¿Sí? Ya. Cuando ustedes ingresan, les comienzan a registrar ciertas cositas. Como por ejemplo, vamos a registrar lo siguiente. Ingresa una persona y vamos a tomarles las alergias. ¿Sí? Ya. Las alergias. ¿Cuáles son? Las alergias. Entonces esto va a ser clave, perfecto. Pero mira, yo solamente lo que necesito aquí es saber qué es lo que voy a tomar. Todavía no le estoy definiendo las cosas. Sí, no estoy definiendo las cosas, ¿verdad? Solamente digo, a ver, yo para determinar ciertas cosas del paciente necesito, por ejemplo, saber las alergias. Pero no le voy a hacer que el doctor venga y esté a cada rato escribiendo, sino le voy a dar un catálogo de todas las alergias que pueden existir para que él solamente coja, busque y vaya seleccionando. Nada más, ¿sí? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, será aquí descripción. Ya. ¿Qué más podemos poner aquí? Por ejemplo, la de enfermedades. Por ejemplo, vamos cogiendo la de enfermedades aquí. Ya. La de enfermedades. Viene a ser la clave. Muy bien, ya está aquí la clave de las enfermedades. Vamos a poner la descripción de la enfermedad. Ya, la descripción de la enfermedad. Sí. Por ejemplo, ¿qué otra cosa más? Las patologías. Las patologías, ¿verdad? Ahora, aquí hay otra cuestión, antes de que me olvide. Hice una tendencia de que nosotros ponemos, les voy explicando ciertas cosas. Por ejemplo, ponemos patologías, ¿sí? Y así es como se llama la tabla. Pero actualmente dentro de los modelos de base de datos se pide que no utilicen plurales. Sí, entonces sería patología. Patología clave. Entero. Clave primaria. Patología, descripción. Va a ser el 50. Muy bien. Vamos a corregir alergias, ya no le vamos a llamar alergia, le vamos a poner simplemente alergia. Y especialidades, ya no le voy a llamar especialidades, sino especialidad. Ya, ahí está. Y enfermedad. Enfermedad ya va a ser enfermedad. Listo, ya está. Como pueden darse cuenta, estas tres tablas, alergia, patología y enfermedad, no están relacionadas. Sí, no están relacionadas. ¿Por qué motivo? Porque estas les vamos a relacionar cuando vayamos nosotros a hacer las alergias por paciente, las de especialidad, las enfermedades
por paciente y las patologías por paciente. ¿Sí? Para poder hacer eso, podemos hacer lo siguiente. Seleccionamos la relación y le relacionamos con las alergias, le relacionamos con las patologías, le relacionamos con la enfermedad. Pero le vamos a hacer una relación de mucho da muchos. Entonces con patología viene a ser una relación de mucho da muchos, ¿sí? Con enfermedades, una relación de mucho da muchos, y con alergias una relación de mucho da muchos. Listo, ya está. ¿Sí? Ahora bien, este vendría a ser mi modelo conceptual. Simplemente como parte de ejercicio, hasta aquí llegaríamos. ¿Sí? Hasta aquí llegaríamos. Ya tendríamos las tablas o algunas tablas para comenzar a trabajar. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a comenzar a trabajar? De la siguiente manera. Por favor, déme prender la luz. Sí. Y aquí vienen los primeros deberes. Primeros deberes. Dice Alejo, pondrale, no, grabarle, ¿no? El otro martes, si quiera. El otro martes le trae para continuar en esta parte de aquí. Ya listo. Vamos a hacer lo siguiente. Ustedes van a conseguirse. Tienes que renderizar y eso se demora. Cerca